hagamos otro ejercicio de selectividad de la Comunidad Valenciana. El de julio del 2017. Indican cómo tenemos que tomar los ejes y que tenemos dos hilos de corriente. El sentido de I1 y I2 me dicen que es una corriente paralela cuya intensidad es el doble y que tiene el mismo sentido. En el apartado A es ¿cuál es la intensidad de I1 para que el campo en un punto equidistante de ambos hilos sea ese valor? En ese punto equidistante de los hilos os dibujáis los ejes que os han dicho. Eje X, eje Y. Pues de nuevo hacemos eje X, eje Y, y el eje Z. Y empezáis a calcular qué vale ese campo. Os recuerdo que el campo en P será campo en P debido a I1 más campo en P debido a I2. La ley de Biot-Savart, el campo en P debido a I1 en módulo será el mu sub 0 partido 2pi por la intensidad partido el radio del círculo que os tenéis que trazar en un plano perpendicular. Os lo vuelvo a pensar. En el plano perpendicular a I1 sería el plano XZ. Y ahí para dibujar el círculo que os trazáis, que pasara por P, pues sería más o menos así. Bien, os recuerdo que eso sería un plano perpendicular al propio hilo. El sentido de la corriente tenéis que utilizar la mano derecha y sería el pulgar. El pulgar en dicho punto me está diciendo que generaría un campo que tiene que ser perpendicular en cualquier punto del círculo ese que os habéis dibujado. Pues si lo hacéis en P, claramente los dedos entran en la pizarra. Luego irá hacia la parte negativa del eje Z. Ahí representado S sería el campo en P debido a I1. El número, pues el número será el 2 por 10 a la menos 7, la intensidad I1 y el radio aquí, si me decían 4 centímetros, son 2 centímetros, pues será 0,02. 2 partido 2, 1, 10 a menos 5. Y escrito como vector será menos 10 a la menos 5 y 1 K. ¿Cuál es el módulo del campo generado en P debido al hilo 2? Pues mu sub 0 partido 2pi por I partido R. Lo será 2 por 10 a la menos 7 por la I2. Me decía el problema que la I2 es 2 veces I1. No lo cambiáis por 2 I1.
Y aquí el radio del círculo que hay que trazar, como este punto era equidistante, el círculo que hay que trazar ahora sería este. Que sigue estando en el plano XZ. Y la mano derecha, en ese punto, los dedos me indican que será un vector que sale hacia mis ojos. Ese es el campo en P debido a I2. Equidistante, luego son 2 centímetros también. Y eso me queda 2 por 10 a la menos 5. Y 1. Y transformado a vector, el vector campo en P debido a I2 es el 2 por 10 a la menos 5 y 1 K. ¿Bien? ¿Cuál es el campo total? Pues el campo en P será 2 menos 1, pues 2 patatas menos una patata. 10 a la menos 5 y 1 K. Como en el enunciado decían que el campo total es ese, pues ahora lo igualáis. Pues I1 son 3 amperios e I2, que decía que era 2 y 1, pues 6 amperios. ¿Bien? Vale. El apartado B. Si en dicho punto pasa una carga de 2 microcoulombios, es decir, una carga positiva, con esa velocidad, que se dibujen los vectores campo, velocidad, fuerzas, indique dirección y sentido, pues de nuevo podéis, para el apartado B, el cálculo de la fuerza por la ley de Lorentz es el valor de la carga con su signo y todo por el producto vectorial VB. Luego será 2 por 10 a la menos 6 y el VB es IJK. El vector velocidad que os dan, que es 0,5 por 10 a la 6, 0. Y el B, que era 3 por 10 a la menos 5K, pues 0, 0, 3 por 10 a la menos 5. Y eso dará 2 por 10 a la menos 6. Y esto da, pues 5 por 3, 15. 15 por 10, 150. Por 150 y. Es decir, 3 por 10 a la menos 4 y en newtons. Veamos con la regla de mano izquierda si está bien calculado y todo. Además que están pidiendo que se represente el vector velocidad, todos los vectores. Pues la carga dicen que es positiva. Si es en el eje X, es en el eje Y y es en el eje Z, la representación es el vector velocidad. Pues el vector velocidad dicen que va hacia allá. El vector campo, ya lo teníamos, hacia la parte positiva del eje Z. Vector campo. Y piden el vector fuerza. Os recuerdo FBV. El vector velocidad hacia arriba. Y el vector
que era B, tiene que salir de la pizarra. Luego sería así. ¿Lo veis? Luego, si la carga es positiva, la fuerza me dice que irá hacia la parte positiva del eje X. Esa es la fuerza magnética que actúa sobre esa carga según la ley de Lorentz. ¿Es lo que nos ha dado? Sí. ¿Qué piden también? Módulo, dirección y sentido. Pues nada, el módulo de esa fuerza, el 3 por 10 a la menos 4, si no me he equivocado. Y newtons, dirección y sentido. En la dirección del eje X y en sentido positivo.